Buenos días, jóvenes. Hoy comenzamos con el tema de desigualdades. Para ello vamos a iniciar viendo el símbolo de desigualdad. Y lo que tenemos que conocer es cómo se lee. Dependiendo de hacia donde yo lea, así lo voy a nombrar. La puntita se lee menor que. Y la abertura se lee mayor que. Así que si yo leo de aquí para allá, yo voy a mencionar 3 menor que 8. Pero si yo leo de aquí para acá, 8 mayor que 3. Por lo general, cuando tengo variables, yo empiezo a leer desde la variable. Si hablamos de la notación de conjuntos, vamos a tener aquí el conjunto A, que es todas las A pertenecientes a los naturales. Estoy hablando del conjunto de los números naturales. Tal que A sea mayor o igual que 2 y menor que 6. O sea que estamos hablando del número. Como es 2, es mayor o igual que 2, es 2, 3, 4, 5. Ya el 6 no sería porque no lo quiero igual. Como son naturales, pues yo puedo ir determinando cada uno de los elementos y entonces aquí lo he escrito por comprensión y aquí se ha escrito por extensión, donde se ha detallado cada uno de los elementos del conjunto. Aquí dice que es el conjunto B, son todas las B pertenecientes a los enteros, tal que B sea mayor que menos 3 y menor que 2. O sea, aquí no estoy incluyendo el número menos 3. Entonces, el siguiente de menos 3 en los números enteros es menos 2, menos 1, 0, 1, y el 2 ya no lo tomaría en cuenta porque no hay una igualdad. No lo toma en cuenta el conjunto B. O sea que solo estos son los elementos del conjunto B. Aquí están expresados por extensión. Los he detallado a cada uno de ellos. En el conjunto C tengo que son todas las C pertenecientes a los reales. Ahora ya no estoy hablando del conjunto ni de los naturales ni de los enteros. Estoy hablando de los reales. Entonces dice que la C es mayor o igual que menos 2. Menor o igual que 7. Entonces, vamos a tener desde el número menos 2. Pero como yo no puedo hablar de cuál es el consecutivo de menos 2 en los números reales. Menos 2.1, menos 1.9. Pues entre menos 2 y menos 1.9 hay otro número justo a la mitad. Y entre esos dos números va a haber otro número justo a la mitad. Quiere decir que en los números reales no existen los consecutivos. Entonces, por eso es que utilizamos los intervalos para poder determinar la notación de conjunto. Y entonces quedaría desde menos 2 hasta 7. Como aquí estoy incluyendo los números, voy a tener que escribir los corchetes cerrados. Mire, ¿y cómo yo sé si un corchete está abierto o está cerrado? Pues yo tengo mi conjunto, mi intervalo empieza desde A y termina en B. Y yo, el elemento A sí pertenece al conjunto, entonces este debe de ir incluido, debe de ir con un corchete cerrado. ¿Cómo sé que mi corchete está cerrado? Pues que el corchete abraza al número, lo abraza. Y si B no está incluido en el conjunto, por ejemplo, entonces quiere decirte que el corchete debe de ir abierto. Por ende, le debe de dar la espalda. ¿Sí? No lo abraza, no lo quiere, no pertenece al conjunto. De esa manera yo sé cuando un corchete está cerrado o cuando está abierto. Veamos aquí. Tenemos una desigualdad. Es importante que sepamos leerla. Dice, la X menor que menos 6. Entonces, si yo hago una gráfica, una recta real, donde ubique el número menos 6, como menos 6 no está incluido porque no tiene un igual, voy a escribir un puntito abierto. Los menores que menos 6 son los números que están antes de menos 6. O sea, es todo este intervalo. Aquí está menos infinito. Entonces, este intervalo que está aquí lo representaríamos desde menos infinito hasta menos 6. Los infinitos siempre van a ir abiertos.
O sea, le van a dar la espalda al infinito. Y en este caso, como no hay igual, va abierto el puntito, va abierto el corchete. No lo abraza al número. Leamos aquí. X mayores o iguales que 7. Entonces, quiere decir que voy a ubicar el número 7, como dice igual, este elemento sí va a pertenecer al conjunto, y entonces los mayores que 7 son los números que están después del 7. Aquí tengo a más infinito, y mi intervalo me quedaría desde 7 hasta el infinito. Los infinitos siempre van abiertos, y el 7, como aquí hay un igual, va cerrado. Lo abraza el número. Tenemos aquí, voy a empezar a leer desde la variable. X es mayor o igual que 0 y menor que 2. Debe de cumplir ambas cosas a la vez. Entonces, en la recta real, ubico los números 0 y 2. 0 va cerrado porque tiene el igual y 2 va abierto porque no tiene el igual. Como es mayores que 0, son los que están a la derecha, y menores que 2, los que están a la izquierda. O sea que mi intervalo me quedaría entre estos dos números. Y entonces sería desde 0 hasta 2, con 0 cerrado y el 2 abierto. Aquí tengo las X menores que 5 y X mayores que 10. O sea que en mi recta real ubico el número 5 y el número 10, abiertos. Los menores que 5 son los que están antes del 5. Los mayores que 10 son los que están después del 10. Quiere decir que mi intervalo aquí me quedaría cortado. Entonces, para poder expresarlo, lo voy a poner unido. Me va a quedar de menos infinito hasta 5, abierto en el infinito, abierto en 5, unido desde 10 al infinito, abierto en 10, porque no lleva igual, y abierto en el infinito. Para las desigualdades es importante tomar en cuenta lo siguiente. Si una desigualdad se multiplica o divide por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Qué significa esto? Yo aquí tengo algo que es verdadero. 3 es menor que 8. Pero ¿qué pasa si yo multiplico esto por menos 1? Yo aquí tendría menos 3 y aquí tendría menos 8. Pero yo no podría escribir este símbolo con ese mismo sentido. Tendría que darle vuelta. Y entonces me quedaría así. Si yo lo leo ahora es menos 3 es mayor que menos 8. Y esto es cierto. Si yo no hubiera cambiado el sentido de la desigualdad, lo que me hubiera quedado aquí sería algo falso. Veamos aquí algunos ejemplos. Me piden determinar el conjunto solución para W, porque es nuestra variable, en cada una de las siguientes desigualdades. Entonces yo voy a multiplicar aquí, porque tengo la propiedad distributiva, este por este y este por este. Me quedaría menos 3W, más por menos da menos 12, 7W menos 2. Para poder resolver este tipo de desigualdades, que son lineales, porque el mayor exponente es 1, lo que voy a utilizar es la transposición de términos. O sea, está sumando en uno de los miembros de la desigualdad, va a pasar a restar al otro lado. Si está multiplicando, va a pasar a dividir. Pero ahí tomando en cuenta de que si yo multiplico o divido por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces, voy a pasar esto que está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Y me va a quedar así. Este que está restando va a pasar a sumar. Y me queda así. Entonces, menos 3 menos 7, signos iguales se suman, me queda menos 10, W. Signos diferentes se restan, pongo el signo del mayor, me queda 10. Ahora, menos 10, para poder despejar a W, este menos 10 debe de quitarse de ahí. Entonces, está multiplicando la W, al otro lado tendría que pasar a dividir. Pero como voy a dividir
entre un número negativo, entonces aquí aplico esta propiedad en donde el sentido de la desigualdad cambiaría. Entonces me quedaría que W sería mayor que menos 1. Si yo escribo esto en una recta real, en una gráfica, yo aquí tendría menos 1, como no tengo un igual, iría abierto, mayores que menos 1 son todos los que están a la derecha. O sea que la solución para W sería desde menos 1 abierto hasta el infinito. Todos los valores que están dentro de este intervalo hacen que se cumpla esta desigualdad lineal. Veamos el segundo ejemplo. Nosotros tenemos ahora una desigualdad en donde tenemos en el centro la variable y en los extremos hay números. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Esto que está aquí en medio, donde está la variable, despejar a mi variable y lo que le haga estorbo a ella, irlo tirando hacia los dos lados. O sea, hacer la transposición hacia los dos miembros. Entonces, este que está dividiendo pasaría a multiplicar a ambos lados. Multiplicaría menos 1 por 2 y multiplicaría 3 por 2. Este que está restando pasaría a sumar. Esto me daría 3 y esto me daría 11. Este está multiplicando, pasaría a dividir. Como estoy dividiendo entre un número positivo, la desigualdad se mantiene. Y entonces, en la recta real, esto me quedaría. Ubico a 3 séptimos, que es el número menor, y ubico a 11 séptimos, que es el número mayor. Y leo W mayor o igual, o sea, va cerrado. Mayor son lo que está después del 3 séptimos. Y menor, o sea, va abierto porque no llega al igual, menores que 11 séptimos. O sea que es este intervalo que está aquí. Me quedaría que la solución para W es desde 3 séptimos cerrado, abrazo al número, hasta 11 séptimos abierto, porque no tiene la igualdad aquí. Entonces, cualquier valor de este intervalo hace que se cumpla esta desigualdad. Gracias.